Saludos señores, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su espacio Enfoque Binario. La semana pasada analizamos o proyectamos lo que iba a ser el proceso general de primarias simultáneas en la República Dominicana, donde participarían dos de los principales partidos del sistema, el PLD y el PRM. En esta nueva entrega analizaremos todo lo concerniente a este proceso general de primarias simultáneas, incluyendo datos importantes acerca de las graves denuncias que se han realizado sobre los fraudes cometidos por la Junta Central Electoral. Les acompaña Gilberto Luna y mi amigo Luis Gutiérrez. ¿Cómo te sientes, Luis? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. ¿Qué te parece el proceso general de primarias? ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Cómo le explicamos a la gente todas las incidencias de este proceso? Yo pienso que grosso modo el proceso fue positivo, porque si miramos hacia atrás, históricamente los procesos electorales, aunque sean procesos internos de los partidos, siempre vienen acompañados de muchos hechos de violencia y denuncias gravísimas, etcétera. De manera que pienso que este proceso concurrió de manera positiva. Mucha gente se motivó a votar, lo cual es muy positivo en cuanto al análisis de la democracia dominicana. Se desbordaron las expectativas, claro, de los partidos y de la Junta. Incluso esas fueron algunas de las explicaciones que dio el presidente de la Junta Central Electoral por la poca movilidad que había en algunos centros de votación y las grandes filas, fruto de que de alguna manera la población se sintió identificada en ir a ejercer el voto. Eso denota que la democracia dominicana ha ido madurando y que, contrario a lo que ha pasado en otros países de Latinoamérica, donde el sistema de partidos colapsó, como en el caso de Venezuela a finales de los años 90, como en el caso de Perú, etcétera. En República Dominicana los partidos políticos todavía llaman a la gente, por así decirlo, lo cual para el sistema de partido es bastante positivo. Aquellos que pensaban que podían venir un outsider, como lo llaman, esa tesis en cierto sentido se está cayendo. Pero en sentido general, vuelvo y te digo, mi criterio es que el proceso fue bastante positivo, realmente. Qué bueno, Luis. Hubieron sí algunas denuncias, algunos observadores de las elecciones, en este caso por ejemplo Participación Ciudadana, señalaba que en uno de cada 3 centros promedio ellos pudieron observar el triste episodio de la compra de votos, que es algo que se viene denunciando desde hace muchos procesos en la República Dominicana. Incluso en las redes sociales se vieron varios videos donde activistas, sobre todo en el PLD, de uno y otro candidato, es decir, de Leonel Fernández y de Gonzalo Castillo, se daban a la tarea, se veía que pagaban a la gente por la cédula, por tirarle fotos o por retenerle la cédula. Hubo uno que salió con una botella grande del presidente repartiendo dinero. Eso fue algo realmente bochornoso. Y es un lastre realmente para la democracia dominicana. Esa situación lamentablemente no ha sido superada. Y pienso que, bueno, ya eso sería un tema para otro programa, pero pienso que realmente las autoridades deberían ver de qué manera ya eso se va a solucionar, porque incluso internacionalmente eso da una imagen bastante negativa. Imagínate tú una persona con una presidente grande repartiendo papeletas, que era, por cierto, un dirigente del PLD. Sí. Y bueno, pero hubo también comportamientos, digamos, negativos en el PRM, pero fue realmente, las denuncias fueron menores. Pero es un problema que tiene la democracia dominicana, que realmente ya eso se tiene que solucionar. Incluso yo escuché a muchos candidatos motivando a su militancia o a sus simpatizantes a que le cogieran el dinero a quien le ofreciera. Entonces, de alguna manera yo noto ahí un tanto de promoción de la deslealtad, porque el decirle a un simpatizante cógele dinero a quien no te está vote ofreciendo y vota por el contrario, de alguna manera eso no es un comportamiento ético, diría yo. Eso tiene desde hace muchos años. Yo he escuchado eso de muchos dirigentes que dicen: señores, cuando vaya un político a comprarle su voto,
cójanle el dinero y voten en contra, pero no le están haciendo un bien a la sociedad. O sea, en cierto, de manera pasiva o incluso activa, podría decirse, en cierto modo, que están promoviendo eso, como tú dices. O sea, eso es bochornoso. ¿Tú tuviste, Luis, la oportunidad de participar en este proceso? O sea, de ejercer tu derecho al No, voto. yo no voté. Mira, yo lamentablemente no pude acudir al centro de votación porque había demasiadas personas. Sin embargo, tuve la oportunidad de acompañar a mi abuelo, una persona ya entrada en edad, y me permitieron de alguna manera asistirle, de manera que yo pude ver cómo era el funcionamiento de la máquina, de la computadora, de la pantalla que la persona tenía enfrente y cómo es el proceso del voto automatizado. Yo pienso que es lo más novedoso de este proceso y es algo que de alguna manera tenemos que valorar como positivo, sobre todo por el hecho de la rapidez con que se transmitieron los resultados. La noche del domingo ya todo el mundo sabía quiénes eran los ganadores de las elecciones, independientemente de las situaciones de irregularidad que se han presentado. Sí, porque es la primera vez que se implanta este sistema de voto automatizado. Y recuerda cómo era antes, hace no tantos años. A veces duraban días para contando votos y con que no han todavía que no han contado en tal mesa, que en tal sitio. Eso era un caos total. Y eso le generaba mucha incertidumbre a la población. Lo más novedoso, como tú dices, es de la rapidez de este proceso, que le evita esos inconvenientes a la gente. Ya esa noche ya todo el mundo sabía quién había ganado y quién había perdido. En el sistema que teníamos anteriormente, todavía se estuviera contando. Claro, Y que claro. espérate, que fulano está arriba, pero que faltan que si o cuántas mesas que se dice que son de Mengano. Entonces, eso es positivo, eso es bueno. Hay una cosa, yo pienso que hay que hay que hacer más bien una crítica constructiva a este proceso. Y es que la Junta debió informar mejor a la población cómo iba a ser, porque hay mucha gente que cometió errores. Hubo personas, incluso el caso más paradigmático fue la mamá del candidato Gonzalo Castillo, que cometió a todas luces un error, digo yo, cuando le dio a ninguno. Sí, se vio Entonces, muchísimo en las redes los videos y la declaración, la molestia incluso del propio precandidato Gonzalo Castillo que decía, ella quiere votar. Sí, pero a mucha gente le pasó esa situación también, porque realmente como es algo novedoso, como nunca se había implantado, mucha gente no sabía cómo era, pese a lo sencillo que es el sistema. Creo que debió haberse hecho una campaña más grande, más prolongada en cuanto a educar para este proceso. Eso era responsabilidad de la Junta, sí, pero yo creo que los partidos también eran responsables de esa labor, de enseñar a votar a su militancia. Y la mayoría de partidos, o en sentido general, los recursos destinados a enseñar cómo votar, yo entiendo que fueron limitados, el trabajo que se hizo. Y muestra de eso, Luis, en la misma mesa o centro de votación al que acudí, la señora que votaba antes de mi abuelo tuvo precisamente ese inconveniente. Sin querer, le dio a la opción de ninguno y automáticamente salió el voucher del voto y no le quedó otro remedio que depositarlo en la urna. Por esa razón, muchos alegan que en gran parte a eso se debió a la gran cantidad de personas que votaron por ninguno. Yo creo que sí. Más de 62,000 personas que marcaron esa opción. Yo creo que sí. Y si no fue así, entonces hay problemas. Tú lo dijiste, en el programa anterior tú lo dijiste, de cómo la Junta Central Electoral no realizó una labor con más tiempo, con más recursos a los fines de educar a la población. Sí, porque es que es lo más lógico, porque es que es la primera vez que Imagínate tú una población que tiene décadas votando de la misma forma y que de repente te cambien la modalidad del voto. Eso va a traer inconvenientes. ¿Tú crees que eso le quita legitimidad a los resultados? No, para nada. Yo pienso que insisto, lo que se debió fue hacer una campaña para educar a la gente de cómo iba a ser el proceso, pero yo pienso que eso no le restó legitimidad. Antes de pasar a pese a que hay mucha gente para allá voy. Sí. Y antes de pasar precisamente a analizar los resultados del PRM y del PLD y a hablar del alegado fraude electoral,
Sí, yo tengo una crítica, Luis, y la analizábamos antes de empezar la grabación. Y es el tema de cómo la Junta empezó a transmitir o a publicar los datos, aún habiendo centros de votación donde estaba la gente votando. Gravísimo, gravísimo. Eso no debió pasar. Porque precisamente voy a aprovechar este espacio para ponerte el mismo ejemplo que te decía anteriormente. Imagínate tú una persona que esté haciendo la fila para votar y que de repente comienzan a decir, ya Gonzalo está arriba, ya ganó. Y si esa persona iba a votar por el contrario, se desencanta y dice, no, pues ya. Y en el PRM lo mismo también. Imagínate tú una persona que fuera a votar por Hipólito. Que Luis le dio una pela a Hipólito. No, pues ya vámonos para la casa, no vamos a esta fila. No, y más en pleno siglo XXI, donde la sociedad está totalmente conectada y tiene acceso a los medios de comunicación. Comienzan por WhatsApp, ahí, muchachos, no vote, que ya el candidato tuyo perdió. O contrario, mira, ya ganó, ya no hace falta que tú votes. Entonces, eso realmente es muy grave. Y aunque suene feo decirlo, pero qué bueno que pasó ahora. Y para que se pueda arreglar esa situación, porque si es el año que viene que pasa, puede haber problemas bastante serios con eso. Vámonos, Luis, entonces con los resultados. Eso es lo que tú quieres. Háblame del PRM, el principal partido de oposición en la República Dominicana, de oposición al gobierno, al PLD. Fue a este encuentro con un padrón cerrado, donde solamente pudieron votar los militantes del PRM. ¿Cómo valoras este caso, este proceso? En el PRM lo valoro muy positivo. Realmente no hubo un trauma, pero eso era algo que se veía, porque realmente todas las encuestas daban como ganador a Luis Abinader. Y sí hubo un problema, y bueno, no un problema, sino algo que realmente el PRM debe revisar. Fíjate que solamente un tercio de su militancia votó. Si mal no recuerdo, fue un tercio. Me podría quizá luego cerca de un 30%, sí, más o menos un 29 puntos y pico por ciento. Eso es muy negativo. Eso es muy negativo para incluso en proyecciones de las elecciones del año que viene. Porque si la militancia no se está motivando a votar, entonces ellos tienen un problema muy, muy grave. Ahora, en defensa del PRM, yo sí debo decir, Luis, me consta que muchas personas acudieron a las urnas a votar por el PRM. Sí. Porque simpatizaban por ese partido. Sin embargo, al no participar en el proceso de empadronamiento y de inscribirse, entonces no le apareció la opción para votar por el PRM. Sí, y pienso también que hubo otra cosa que no se ha hablado, pero pienso que sería bueno analizar, y es que como todas las encuestas estaban dando una amplia ventaja a Luis, quizá muchas personas, ya sea de Hipólito o del mismo Luis Abinader, quizá no se motivaron a votar porque dijeron, bueno, o votaron por el PLD. También, esa es una opción. Me gustó mucho, y te lo decía fuera de cámara, la reacción de Hipólito. O sea, pienso que realmente me gustó el discurso que él dio, felicitando a Luis Abinader. Luis Abinader estaba ahí en ese momento. Es una muestra de madurez del PRM. Es una muestra de que esa época, digamos, del antiguo PRD, no el PRD como dice Guido Gómez Mazara, el PRD de verdad, como dice. Tú sabes que el PRD siempre se caracterizó por divisiones internas. Y creo que es positivo el hecho de que luego de estos resultados el PRM Hipólito haya felicitado a Luis y haya conminado a sus seguidores a que se unifiquen en torno a un proyecto común para derrotar al PLD. Luis Abinader dijo que sin lugar a dudas ese es el inicio del cambio, y yo pienso que como institución, que como partido político salen fortalecidos. Sí. Yo pienso que la unidad es vital para un proyecto general de elecciones nacional, y pienso que ahí hay unidad. Pero háblame entonces ahora del PLD, cuéntame, ¿qué tú crees? El PLD debemos reconocer que votaron casi 2 millones de personas. 1.892.000 votantes. Eran abiertas también. Eran unas primarias abiertas, y pienso que de alguna manera
fueron quienes cautivaron la verdaderamente atención del público, de la gente, porque en el PRM básicamente todo estaba definido, pero no era así en el PLD. Yo decía a algunos amigos que independientemente de las encuestas que se publicaron, quién iba a ganar las elecciones, incluso lo dije en el programa pasado, iba a depender de la capacidad que tuvieran cada uno de los dos sectores de movilizar a la gente a votar, de traducir esa simpatía en votos. Y efectivamente así fueron los resultados. Sí, casi que se gana hoy en día las elecciones. Si tú no tienes la facilidad para movilizar, entonces está frito. Incluso Rosario Espinal vi que le hizo una crítica a Leonel Fernández, al sector de Leonel Fernández, diciendo que ellos no tuvieron la capacidad de movilización como la tenían anteriormente. El sector de Gonzalo sí tuvo una mayor facilidad para movilizar a la gente a votar, porque así es que se ganan las elecciones. Mucha gente puede tener simpatía por Juan Pérez, y sin embargo a la hora de la verdad no va a votar porque ese día, porque tal vez le queda muy lejos, porque se siente mal o porque no tiene para el pasaje. El PLD tiene mucha experiencia, sí, Luis, en sacar a la gente a votar, en montar la logística necesaria para garantizar que esa simpatía se convierta. Desde hace muchos años ya, incluso desde antes de que ellos llegaran al poder en el 96. Luis, domingo 6 de octubre, de conformidad con los votos provisionales, Luis Abinader se declara ganador, Hipólito Mejía reconoce la derrota en el caso del PRM. En el caso del PLD, de conformidad con los votos provisionales de la Junta, gana Gonzalo Castillo con más de 26,000 votos de diferencia. Leonel Fernández no reconoce los resultados de las elecciones. Dice que de conformidad con las proyecciones de su equipo político, ellos ganaron las elecciones. Eso te iba a decir. Dijo que se había adulterado la voluntad popular y que sus técnicos daban cuenta de que se había implantado un algoritmo en el servidor central de la Junta Central Electoral, en el código fuente, a los fines de que se adulterara la voluntad popular y el resultado de las elecciones. Esto ha provocado obviamente cierta tensión en todo el panorama político, electoral, nacional, ante el desconocimiento por parte de este sector de las elecciones. Los resultados demuestran que en ese partido hay una división. Está partido mitad a mitad. Fuera Gonzalo o no que ganara las elecciones, el margen por el que se ganó realmente es mínimo. Estamos hablando de un 1%, me parece. Gonzalo reconoció que él era el ganador de las elecciones. La Junta todavía no ha proclamado de manera oficial quiénes son los candidatos de esos partidos o quienes ganaron estas primarias. Ahora, Luis, ¿cuál es la situación que se genera? Ese fraude electoral que señala un 3 veces presidente de la República Dominicana, presidente del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué te parece a ti? ¿Hubo fraude? ¿No hubo fraude? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Yo en la noche de las elecciones, yo estaba viendo a Alicia Ortega junto con Ricardo Nieves y estaban acompañados de Rosario Espinal, Bernardo Vega. Y de Bernardo Vega y otra persona cuyo nombre no recuerdo ahora mismo. Y Ricardo Nieves estaba diciendo, señores, si Gonzalo hubiese perdido, es muy probable que hubiese pronunciado un discurso bastante similar al que pronunció Leonel Fernández. Porque es que estamos hablando, Gilberto, de que la diferencia no fue 80-20, 90-10. O sea, prácticamente fue un empate que hubo. Y cuando tú analizas la historia de las elecciones en República Dominicana en los últimos 30 años, o más, los últimos 35 años, te vas a dar cuenta que ha sido una constante en nuestro país, que la parte que pierde no reconoce que perdió, ya sea en un proceso interno o ya sea en unas elecciones, digamos que presidenciales. Y en elecciones también municipales y congresuales pasa lo mismo también. Llama mucho la atención de que Leonel Fernández, que es una persona que es muy frío, es una persona que por lo general no se ve enojado, en ese discurso que él pronunció la noche del domingo, tú veías a un Leonel Fernández completamente diferente. Una persona que se le notaba que estaba bastante molesto
incluso mandó a callar a una persona que estaba vociferando No, fraude. pero eso fue un imprudente, Luis. Pero él no lo hubiera hecho. O sea, yo entiendo, a cualquiera de nosotros nos puede pasar, Claro. sobre todo en una situación Claro. como esa, donde tú tienes datos, o al menos tienes la percepción de que tú ganaste las elecciones, y que la Junta Central Electoral te esté diciendo que no, y Pero los en datos otro- que se estén publicando en otro sean momento- contrarios a las proyecciones que tiene tu equipo. En otro momento él no hubiera estado así. O sea, es que acuérdate también, Hilberto, y acuérdese todos los seguidores de Enfoque Binario, que esta es la primera vez que Leonel Antonio Fernández Reina pierde unas elecciones. Mira, desde el año 96, cuando él gana la presidencia, con la ayuda de Joaquín Balaguer y de Juan Bosch, que se unieron en esas elecciones, porque hay que recordarle a la gente también que el PLD llega al poder con la fuerza conservadora del Partido Reformista, de Joaquín Balaguer. Luego de eso, Leonel Fernández no había perdido unas elecciones. En el año 2000 no fue Leonel Fernández que perdió, fue Danilo Medina. Sí, claro. Claro. Y en el 2004, Leonel Fernández gana las elecciones. Y fíjate que gana unas elecciones contra un estado controlado por el PRM, controlado por Hipólito Mejía, y que Hipólito Mejía en ese momento quería como fuera de lugar ganar las elecciones. O sea, no estoy diciendo que hizo nada malo, pero que él tenía las intenciones, tenía la gente, tenía los recursos para ganar, y Leonel Fernández le ganó. Entonces, cuando tú analizas la historia política de Leonel Fernández, esta ha sido la gran derrota de él, la gran derrota electoral y la gran derrota como político que ha sufrido Leonel Fernández. Entonces, por esa razón, lo veo así, Luis. Ni lo veo como una gran derrota, porque aquí aparentemente esas elecciones fueron muy reñidas. Y además, claro, tenemos que decirle a la gente que Leonel Fernández no contaba con las principales estructuras de poder de su propio partido. La mayoría de miembros del comité político y del comité central estaban con el candidato Gonzalo Castillo. El Estado estaba con Gonzalo Castillo, y aún así debemos reconocer que Leonel logró articular una estructura a todo nivel nacional que le permitió agenciarse todos los votos que sacó. Pero porque estamos hablando de una persona que sacó casi 1 millón de votos. Entonces yo creo que eso no fue una derrota. Mira, porque yo pienso que sí, que fue una derrota. Y estoy haciendo este análisis desde luego, desde mi punto de vista, lo más, digamos que objetivo posible. Mira, Leonel Fernández ha sido el presidente de la República en 3 ocasiones. Y a Gonzalo Castillo no lo conocía nadie. Entonces, si bien es cierto que Gonzalo Castillo tenía al Estado detrás, que lo tenía, óyeme, todo el mundo conocía a Leonel Fernández. Eso es verdad. Ahora, o sea, todavía me resisto a decir que es una gran derrota, pero yo sí quiero decir, o debo reconocer, que Gonzalo Castillo es un ganador. En 2 meses logró posicionarse. Claro, lo comentamos en el programa pasado, con esa inversión de recursos y esa sobreexposición en los medios de comunicación. ¿Tú te soñaste? Obligatoriamente que la población completa lo conociera, claro, en tan solo 2 meses. Pero realmente fueron muy reñidas las elecciones. Ahora esto crea una crisis institucional en el PLD y al mismo tiempo está creando una crisis institucional en la Junta. Estamos hablando del candidato que sacó casi 1 millón de votos. Le dijo a la población en televisión nacional que sus técnicos daban cuenta de que un algoritmo había sido implantado en el código fuente a los fines de alterar los resultados. El algoritmo, mucha gente nos preguntaba, incluso a través de nuestra cuenta, por mensaje privado, ¿qué es un algoritmo? Entonces, para que la gente entienda lo que es un algoritmo, estamos hablando de un conjunto de pasos que se siguen a los fines de obtener respuesta o solución a una problemática dentro de un sistema. Es decir, en programación informática, un algoritmo es lo que da el camino, el procedimiento a seguir a los fines de obtener unos resultados. En ese sentido, Leonel Fernández ha dicho que ese software
que la Junta Central Electoral nunca auditó estuvo alterado, en el sentido de que ese algoritmo logró que finalmente Gonzalo Castillo lo superara en las votaciones, aun y cuando en la mayor parte del tiempo él se mantuvo por encima. No hay una explicación lógica, matemática, informática, según sus técnicos, de cómo esto pasó. Yo pienso que esto es una denuncia grave, Luis, que sin lugar a dudas hay que analizar. Ayer Leonel Fernández volvió a referirse a toda la nación, estuvo con su delegado político ante la Junta, Fernando Fernández, y con el jurista o abogado Juárez Castillo. Sí. Hicieron un análisis tanto técnico electoral por parte de Fernando como jurídico por parte de Juárez, y de lo que ya se está hablando es de que se anulen las elecciones. El portavoz de Leonel Fernández, Rafael Núñez, está hablando de que se anulen las elecciones. Hoy convocaron a una gran movilización nacional de todos sus simpatizantes frente a la Junta Central Electoral. ¿Cuál va a ser el curso? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo tú ves el papel de la Junta? La gente quiere saber si hubo fraude o si no lo hubo. Bueno, quiero referirme a algo muy breve. Tú dices que si eso pasó es grave, pero la gravedad hay que verla desde dos ámbitos. Es grave, sería gravísimo, sería un estupro, una violación a la democracia que se haya cometido un fraude. Ahora, tú sabes también que es grave. Es gravísimo también que si es mentira que hubo un fraude, ellos estén diciendo que lo hubo. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente está convencida de que hubo un fraude. Gente que no son técnicas en la materia, que no tienen ni idea de lo que es un algoritmo, no tienen ni idea de cómo funciona el sistema electoral, y está convencido de que hubo un fraude, porque lo está diciendo el sector de Leonel Fernández. No, hay mucha gente que se deja llevar, claro, por la ola. Aquí hay mucha gente que dice que Bill Gates se pronunció sobre el proceso de primaria, sí, y dijo que hubo una adulteración. Pero mira algo también. Eso es gravísimo también en caso de que sea mentira que hubo algún tipo de fraude. No, pero si lo hubo todavía más grave. Pero espérate, mira. Porque yo te voy a decir la verdad, Luis. No, claro. Yo no sé si hubo o no hubo fraude, pero ahora mismo yo soy el más interesado en que esa situación se aclare. Pero déjame decirte algo. Si no hubo fraude, y digamos que esta gente siguen asusando, siguen diciendo que sí, que lo hubo y que lo hubo y que lo hubo, mucha gente el año que viene no va a votar. Yo quiero que tú anotes eso. Si esa gente siguen diciendo que hubo fraude, comprobándose luego que no lo hubo, que a todas luces es la estrategia que ellos van a seguir, mucha gente no va a votar el año que viene, porque dicen, bueno, pero si las elecciones me las van a robar, ¿por qué yo voy a ir a votar? Y el PRM, la oposición, tiene que tomar nota de eso. Tiene que tomar nota, porque muchos opositores van a comenzar, incluso me llamaron, a mí me llamó mucha gente ese día preguntándome qué yo consideraba, y hubo gente que me dijeron, mira, yo el año que viene, si eso pasó, yo el año que viene no voto. Gente del PLD y gente de la oposición. Que ahora mismo la población está dividida. Hay gente que cree que sí, que hubo fraude, y hay gente que dice que pero no. Gilberto, ahora aquí lo que hay que esclarecer de una vez y por todas, si hubo o no hubo fraude. Pero hay un mecanismo para establecer si realmente hubo fraude. No se puede hacer un peritaje. El equipo de técnicos de Leonel Fernández ha dicho que lo que se recomienda en estos casos es una auditoría porque al se software haga, de la Junta y a los equipos. Que se haga. La Junta, el presidente de la Junta Central Electoral dijo que ellos no tendrían problema en que se hiciera, digamos, él utilizó el término expertise. ¿Por qué habría problema? Después que arreglaron todo ahí adentro, vamos a hacer el expertise. Pero si hubo... Después que arreglamos todo ahí adentro, después de 2 o 3 días, vamos a hacer de expertise en la Junta. Pero se supone que si hubo alguna irregularidad, tienen que anular las elecciones. Entonces hay otra cosa que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que hubo un algoritmo, como ellos dicen? Sin embargo, muchos dirigentes del sector de Leonel Fernández ganaron.
En el caso de Abel Martínez, que es un seguidor de Leonel Fernández, Abel Martínez ganó en Santiago. Ganó las elecciones. Entonces, lo que ellos tienen que explicar... El mismo Leonel Fernández, en términos de la cantidad de votos en la provincia de Santiago, me parece que ganó aquí las elecciones. Entonces, lo que ellos tienen que explicar es si el algoritmo era nada más para las presidenciales, cómo... Eso es lo que ellos tienen que explicar, porque hay cosas que todavía no digamos que no están muy claras, Pero Gilberto, mira, francamente te lo digo, y a todos los seguidores de Enfoque Binario, recuerden que hay una tradición en nuestro país del que pierde, que no quiere aceptar las elecciones. Señores, las únicas elecciones en los últimos 30 años, o 30 años no, 25 años, que se han demostrado que han sido adulteradas, que ha habido fraude, han sido las elecciones del 1994. Claro. Hay mucha gente que ha escrito sobre eso. Hay un libro muy bueno en la Fundación Bernardo Vega que lo escribió John Graham, que fue embajador de Canadá en el país y que fue uno de los mediadores junto con Agripino Núñez Collado y junto con otras personalidades en esa crisis postelectoral. Sin lugar a dudas, eso pero marcó un antes y después de la democracia dominicana. Exactamente, pero cuando tú analizas lo que ocurría antes, incluso en los procesos internos del PRD de esa época, tú te das cuenta que hubo muchísimos problemas, no reconocían la victoria del otro. Recuerda que ¿por qué Peña Gómez funda el BIS? Lo funda por una crisis. Al interno del PRD, o sea que esto no es nada nuevo lo que te quiero decir. Claro, Luis, pero óyeme qué es lo que te quiero decir. En un proceso de primarias organizado por la Junta Central Electoral, que se supone que debe ser un organismo imparcial de las elecciones, en el que se han invertido tantos recursos que han salido de los bolsillos tuyos, míos, de todos los bolsillos de los seguidores de Enfoque Binario. Hablábamos en el programa pasado de más de 2.400 millones de pesos que se invirtieron en ese proceso. Que ahora resulte que hubieron irregularidades de tanta gravedad que vamos a tener que anular ese proceso. Yo pienso que esto es un reto para la Junta. Creo que esta situación en este momento está creando una crisis institucional de credibilidad para la Junta y que la Junta Central Electoral tiene la responsabilidad de que todo esto quede esclarecido, porque como dijo Participación Ciudadana, aquí lo que hay que contar es el 100% de los votos en las urnas, porque es una de las bondades que tiene ese sistema. Incluso eso era lo que promovía los mismos miembros de la Junta Central Electoral, era que los votos que estaban en ese sistema de software, en ese sistema digital, podían ser inmediatamente cotejados o verificables con los votos que estaban en las urnas. Yo tengo una lectura con respecto a lo del famoso algoritmo. ¿Tú sabes por qué yo creo que, y es una tesis muy mía, ¿sabes por qué yo creo que el sector de Fernández está diciendo que hubo una irregularidad desde el punto de vista informático, por así decirlo, y no hablaron de compra de votos, no hablaron... Pero fíjate una cosa... ¿Tú sabes por qué? Porque a Leonel Fernández y a su grupo no le conviene decir que el Estado me venció, que se utilizaron recursos del Estado. Es que nadie le ha comprado nunca ese recurso, ese discurso a Leonel Fernández. Oye. Hay una obra de Marx que se llama 18 de Brumario, y empezando la obra él dice una oración que se convirtió en muy famosa luego. La historia se repite dos veces, una vez como tragedia y la otra como comedia. Hermano, estamos viendo lo mismo. Leonel Fernández utilizó el Estado, el aparato del Estado, burocrático del Estado, para aplastar a Danilo Medina en el año 2007, cuando Danilo Medina salió con una cara casi hasta depresiva, diciendo me venció el Estado, un mártir. Entonces, ¿tú crees que le están dando una dosis de su propia medicina? Entonces el Estado venció a Leonel Fernández. Ahora, ¿tú sabes qué es lo más triste? Ahora mismo, lo importante no es si fue el Estado que venció. No, eso sí es importante. Lo importante es decir si esos datos que está promulgando la Junta son verdaderos o no.
si se corresponden con la voluntad del pueblo o no. ¿Tú sabes por qué es importante? Es eso. ¿Tú sabes por qué es importante? Porque imaginemos el supuesto de que no haya habido fraude, de que se compruebe que no hubo fraude. Perfecto. Ahora, ya en este país, el Estado debe dejarse de utilizar como herramienta política o como instrumento para ganar elecciones. Entonces tú estás pagando impuestos. Y eso es responsabilidad. Tú estás pagando impuestos. No, en ese aspecto yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy pagando impuestos entonces para que el político de turno gane unas elecciones. Y eso es responsabilidad del liderazgo político dominicano. Porque ahí hay leyes claras que establecen cuál debe ser el manejo del funcionario y de los ministros del Estado. Y lo han hecho todos. Lo han hecho posición. todos. Lo hizo el Partido Reformista. Lo hizo el PRD y lo ha hecho el PLD. Todos lo han hecho. Un problema de la clase política. Ahora bien, dicho lo cual, ¿cuáles son los escenarios que se están abriendo? ¿Cuál puede ser la salida a esta crisis que tiene el PLD? Yo pienso en lo personal, no sé si estará de acuerdo conmigo, en que necesariamente ellos van a tener que llegar a una negociación. Porque si no es así, el PLD tiene muchas posibilidades de perder las elecciones el año que viene. Lo decía en el programa pasado. Sin embargo, ellos sí tienen la posibilidad de quizás llegar a un acuerdo. El problema es que el grupo de Fernández y muchas personas también alrededor de Danilo Medina se han tomado este asunto incluso personal. Luis, ahí alrededor de Leonel Fernández hay muchos radicales. Pero, no teoricemos con negociación. Pero ¿quién es radical? Eso no es verdad, que gran parte de ese grupo de Leonel Fernández vaya a apoyar a Gonzalo Castillo y a Danilo Medina. Bajémonos de ese palo, que eso no va a ser así. Hay uno de los escenarios, ¿tú sabes cuál es? La división de ese partido. ¿Y qué va a ser? La materialización de la división del PLD. Y en este momento, ¿y qué va a hacer él? Rumbo allá que vamos. ¿Y qué va a hacer él? Y en el peor de los casos, esto va a provocar una crisis nacional. Como lo han señalado y ya están hablando y tuiteando muchos de sus principales seguidores. Esos radicales que están ahí al lado de él. Gilberto. Y lo que pretenden hacer en este momento ante la Junta Central Electoral es precisamente eso, muchos de ese grupo, que después que eso pase, incluso es muy probable que ni siquiera apoyen al mismo Leonel. Gilberto, Leonel Fernández es un hombre sumamente inteligente. Leonel Fernández es un hombre que ha tirado muchas páginas para la izquierda. Esa es la verdad. Leonel Fernández sabe que él no tiene 40 años. Si Leonel Fernández tuviera 40 años, 45 años, saliera del PLD, fundara otro partido y siguiera para adelante, Leonel Fernández no es un niño ya. ¿Qué va a hacer Leonel Fernández? ¿Se va a ir con los vinchos? ¿Con Vinicito y comparte? ¿Con quién se va a ir? ¿Con el Partido Reformista? No tiene futuro fuera del PLD. Hay muchas personas que están planteando el siguiente escenario. Se va Leonel del PLD. Va como candidato de una agrupación o coalición de partidos que ha sido reconocida por la Junta Todos Podemos. ¿Quiénes están ahí? En virtud de lo que establece la ley, muchas personas van a alegar que no puede ser candidato porque ya participó en estas primarias del PLD. Eso se va a ir al Tribunal Superior Electoral. Luego, dependiendo de la decisión, va a ir al Tribunal Constitucional. Y dependiendo de lo que ahí pase, podría ser candidato a esa coalición de partidos. El futuro de la democracia dominicana, el panorama político en lo adelante, si se continúa eso que está pasando ahí, si ese grupo sigue insistiendo con impugnar las elecciones y que se anulen las mismas, es incierto ahora mismo el panorama político de la República. Pero hay otro escenario. Sin ser tremendista. Hay otro escenario que también es posible. Él puede esperar la coyuntura perfecta, quedarse tranquilo. Quizá no ser activo en las elecciones, decir, bueno, Gonzalo ganó, entre comillas, según su tesis. Yo no lo voy a apoyar, pero tampoco voy a colocar obstáculos para que él gane. Y espero, tranquilo, dentro de mi partido, a otra coyuntura, para entonces yo presentarme como candidato luego. El problema que él tiene es, vuelvo y repito, la edad. Que si eso pasa, el tiempo no juega mucho a su favor, porque
Porque bueno, tenemos el caso de Balaguer, que todavía con 90 años quería ser No, presidente. lo mismo con pero Hipólito Mejía. lo mismo Hipólito con Hipólito Mejía Mejía dijo, por ejemplo, que esa era ya su última Sí, batalla. es que ya no tendría sentido. Pero bueno, Luis, vamos a Pero dar... además acuérdate, escúchame Gilberto, que si Gonzalo gana el año que viene, no van a permitir que Leonel vuelva a surgir. Ellos no lo van a permitir. Entonces él también sabe que él tiene ese problema. Que si el año que viene gana el PLD, gana Gonzalo Castillo, a lo interno del PLD, ese sector le va a hacer la vida imposible a Leonel Fernández. Pero por eso es que Leonel ha dicho que no hay marcha atrás. Wow. Que no hay marcha atrás y por eso no reconoce este triunfo en las elecciones. Fraude o no fraude, vamos a dejar que sean nuestros seguidores de Enfoque Binario que lleguen a sus propias conclusiones. Aprovechar el espacio para motivarles a que comenten nuestras publicaciones en Instagram, en YouTube, en Facebook, incluso que ellos mismos sean partícipes y digan cuáles son los posibles escenarios. Y que se suscriban también que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahora, un mensaje a la Junta Central Electoral. Todos los dominicanos estamos a la espera de que la Junta Central Electoral, que debe ser ejemplo de diafanidad en todos estos procesos, siga dando explicaciones que se correspondan con la realidad y que sin lugar a dudas se esclarezca todo este proceso a los fines de que se siga fortaleciendo la institucionalidad y la democracia en la República. Miren, algo muy importante. Recuerden que estos problemas institucionales de los partidos no tienen por qué afectar a la población. Sigan tranquilos con su vida, ustedes tienen que seguir trabajando, hay que seguir pagando las cuentas, los alquileres, etcétera. Si la clase política desea matarse, eso es problema de ellos, pero que el país siga adelante. La sociedad dominicana es una sociedad democráticamente madura y no va a permitir que por un problema interno este país se vaya abajo. Esa es mi reflexión final con respecto a todo esto. Gracias a todos por acompañarnos en esta nueva entrega de Enfoque Binario. Les invitamos a que nos acompañen la semana que viene, donde estaremos tratando importantes temas relacionados con este y otros puntos trascendentales en el futuro de nuestro país. Hasta entonces.